El hombre de Dios es un título que se daba básicamente a los profetas y también a los hombres que se dedicaban a ministrar en el templo, etc. Esto describía básicamente una conducta piadosa. Es una forma de llamar a una persona, a un hombre que le sirve a Dios. Es una forma de llamar a aquel hombre, un hombre que vive para Dios. No solamente que le sirve a Dios, sino que vive para Dios. El que vive para Dios, el caminar de él debe ser el caminar de Dios, donde Dios le quiera llevar. Había un hombre en el Antiguo Testamento llamado Enoc. Dice la palabra de Dios que él caminaba con Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios. Él iba con Dios, su compañero era Dios. Él no solamente le servía a Dios, sino que Dios también iba justamente con él. Había un Timoteo y había una forma de cómo este muchacho, este joven, ¿verdad?, se movía alrededor de las cosas de Dios. Era un hombre que hacía a los hombres de su tiempo y a los jóvenes y demás de su tiempo, los hacía pensar en Dios, los hacía glorificar a Dios. Usted es un hombre de Dios cuando hace que les rodean también glorifiquen a Dios y piensen en Dios, porque su vida está rodeada de todo lo que significa Dios. Para uno hacer a las personas que piensen en Dios y que ellos puedan glorificar a Dios, usted tiene que hacerse entonces un hombre o una mujer de Dios. Tiene que hacerse una persona piadosa, conforme a como lo describe la palabra de Dios. Y en su servicio para Cristo, Timoteo tenía que huir de algunas cosas, tenía que huir del envanecimiento, de la vanidad, tenía que huir de la impureza, tenía que huir de un espíritu descontento, de codicias necias y dañosas. Tenía que ser un ser muy particular, muy especial. Nosotros los cristianos estamos llamados a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios durante nuestra vida en todas las áreas. Nosotros vivimos para Dios, nosotros vivimos para las cosas de Dios, para el servicio a Dios, y por lo tanto, déjenme decirle que esto no es sencillo, esto cuesta y caro. El vivir para Dios cuesta mucho y es muy caro. No todo el mundo está dispuesto a eso. El precio es muy alto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo, el versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente, de alguna manera padecerán persecución. Padecerán persecución de los de adentro y padecerán persecución de los de afuera y padecerán persecución del príncipe de la potestad del aire, porque él se encarga de estorbar y de hacer trastocar nuestros pensamientos, pero también nuestros pies. Nuestra sociedad realmente es cómoda, es muy cómoda, y nos hemos acostumbrado cada vez más a la comodidad.
y no quisiéramos vivir incómodos o experimentar incomodidades. Siempre buscamos las cosas más cercas, aquellas que están más accesibles, las que son más fáciles. Y por eso cada vez tenemos más y más controles para no movernos, para no pararnos. Se han inventado los delivery para que la gente no se mueva realmente de su casa. Cuando yo me crié, eso no existía, que delivery. Tenía que uno ir al colmado. No, hoy usted va al supermercado. En mi pueblo no existía eso, existían colmados. Y después en las grandes ciudades, en las grandes urbes, comenzaron a establecerse estos negocios muy importantes. Pero la diferencia entre el colmado y el supermercado es que usted va y se sirve en el supermercado. En el colmado usted pide y le proveen, le traen las cosas. Y entonces yo oía a muchas personas en mi pueblo: ay, a mí no me gusta eso. Me gusta cuando yo voy, me entreguen lo que sea, me sirvan, me pesen, y yo quiero ver pesar mis cosas. Y fue muchos de los problemas para poderse acostumbrar a ese sistema de negocio de supermercado. Ya hoy no hay mayores inconvenientes, la gente va con mucha facilidad, pero vivimos una sociedad muy cómoda. Nadie se ha inventado aquí, como existe en Estados Unidos y en otras partes, que usted va a la estación gasolinera y usted mismo pues se echa su combustible y hace todo. En algunos lugares no hay nada, ahí usted no encuentra nada, sino que usted mismo se paga. Usted mismo se paga a través de tarjeta o lo que sea. Y entonces usted ve las mujeres y todo desmontándose, abriendo su tanque con su manguera, echando su combustible, y hay mucha gente que dice no, pero yo no me acostumbro a eso, quiero que me echen mi combustible. ¿Cómo va a ser que una joven, ¿verdad?, con sus uñas bien pintadas, que está bregando con una manguera, puesto ahí se va a ensuciar de gasolina? Bueno, pues hay muchos lugares donde si usted no lo hace, no va a tener combustible. Nos gusta la comodidad y nos gusta todo lo que sea cómodo. Mire, por eso es que hay muchísima gente que le prefiere mejor seguir las religiones cómodas. ¿Cuáles son las religiones cómodas? Donde yo hago lo que yo quiero, donde no tengo ningún compromiso con nadie ni con nada. Voy si quiero, oro si quiero, hago algo si quiero, pero nadie tiene que decirme nada. Y hay mucha gente que le gusta ese tipo de religiones, donde no hay ningún tipo de compromiso. Pero en la vida cristiana, los que le servimos a Dios, el hombre de Dios, necesariamente para vivir para Dios, para servirle a Dios, tiene que haber compromiso con Dios. Tiene que haber compromiso con Dios. Hermanos, no podemos vivir como si viviésemos solos, ¿verdad?, en la luna o en otro planeta de nuestra cuenta. En este mundo tenemos regulaciones, tenemos horarios, tenemos diferentes tipos de reuniones, de actividades, y entonces tenemos que prepararnos y estar listos para asistir, para estar allí a la hora que se nos dice. Por eso me interesa en esta mañana que examinemos, a la luz de lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6. Me dejó impactado el estudio del capítulo 6 de 1 Timoteo.
Y siempre me ha marcado ese capítulo y básicamente algunos de esos textos. Esos versículos 11, 12 y 13 de Primera de Timoteo, capítulo 6, son cruciales para la vida cristiana. Dicen así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos en este día, esta hora, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos apropiadamente. Ahora te imploramos, Señor, que podamos ser usados como barro, como instrumentos en tus manos para la edificación, para la exhortación y también para salvación de las almas aquí presentes, y no solamente aquí presentes, sino en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Oh Señor, te imploramos que tú nos guíes con sabiduría en lo que vamos a exponer. Queremos ser solamente instrumentos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces hay tres cosas que son muy características de el hombre de Dios. Lo primero es que el hombre de Dios se caracteriza por las cosas de las cuales huye. Las cosas de las cuales huye. Tenemos que vivir muy pendientes, listos para huir de algunas cosas. Pablo comienza diciéndole aquí a Timoteo que huya de estas cosas. Y cualquiera se pregunta, ¿pero de qué cosas va a huir Timoteo? Bueno, Pablo le va a instruir, o le está instruyendo aquí, que en primer lugar, él huya de la vanidad, que huya del envanecimiento. Si hay algo importante que nos arropa muchas veces, es el envanecimiento, el creernos que somos verdaderamente la última Coca-Cola del desierto, que nosotros somos lo ultra, lo máximo, que somos lo que más sabemos de todo. Conozco a alguien, una persona que usted le pregunta lo que usted quiere y él le da una respuesta. No importa que esa no sea su profesión, pero él le da una respuesta, porque él verdaderamente, él cree que él sabe de todo. No, déjeme decirle que no sabemos de todo. Ni siquiera lo que estudiamos podemos decir que lo sabemos plenamente, completamente, y que no necesitamos seguir estudiando ni aprendiendo. El que piensa así está totalmente perdido, es porque sencillamente no sabe nada. Cuando uno comienza a aprender cualquier disciplina, se da cuenta de lo mucho que le falta por completar. Es un mar, la vida en sentido general es un mar profundo de conocimientos del día a día. Huye de estas cosas, huye de la vanidad,
huye del envanecimiento. Hay cristianos hoy día que tienen acceso y han tenido acceso a muy buenos libros, a muy buenas universidades, han podido leer mucho, y el que lee mucho, entonces su vocabulario y su cultura cada vez es mayor. La lectura es fundamental, ¿verdad?, para el crecimiento en cualquier disciplina. Tenemos que acostumbrarnos verdaderamente a leer. Me enseñaron desde muy pequeño a leer. Yo tenía que leer todas las noches con mi mamá. Yo tenía que leer. Ella se ponía conmigo y yo tenía que leer. Y ella me corregía y yo tenía que leer. Así que cuando llegaba a la escuela, entonces yo había leído y podía de alguna manera aventajar a los otros que no habían leído. Podía aprender a pronunciar mejor esas palabras. De manera que hay gente que lee mucho, que estudia mucho, escudriña mucho, y eso le hace pensar que realmente está muy por encima de los demás. La vanidad es algo muy sutil en los corazones, y cada día y a cada hora se pasea por entre nuestros pensamientos. Y si nosotros no tenemos cuidado con la vanidad puede llegar a gobernar nuestros corazones y hacernos seres a veces aborrecibles ante los demás por justamente la vanidad. Se recuerda a Pablo tratando ese mismo problema entre los corintios. Y él les recordaba en el capítulo 8 del versículo 1 de Primera a los Corintios, él le decía: el conocimiento envanece. El conocimiento envanece, pero dice, pero el amor edifica. Cualquiera pudiera pensar, y no es el conocimiento que me edifica. No, dice Pablo, el conocimiento te lleva solo, sin más nada, te lleva a envanecerte. Sin embargo, cuando ese conocimiento está acompañado de amor, entonces lo que tú sabes, tú puedes compartirlo, no hay ningún tipo de egoísmo dentro de ti, porque el amor edifica. Hermanos, si esta es la verdad. Pero Pablo le dice a Timoteo no solamente que huya de la vanidad, sino que también huya de otro mal, dice, del amor al dinero. No le está diciendo que huya del dinero, ¿no?, sino que huya del amor al dinero. Y el amor al dinero, se genera por dos razones. La primera es por nosotros no contentarnos con lo que tenemos, y entonces queremos enriquecernos manipulando la piedad, que es el énfasis que Pablo está haciendo aquí en Timoteo, para que se cuide en esta parte. Por no cuidarse en esta parte, muchos hombres que han querido servirle a Dios han caído, lamentablemente, por ese deseo, ese fervor al enriquecimiento a través de la manipulación de la piedad. Ustedes han oído gente pidiendo, diciendo: en este momento el Espíritu de Dios me está indicando que hay un millonario en una ciudad grande que tiene cáncer, pero si él es capaz de despojarse por lo menos de $1,000,000, y él sabe a quién yo me estoy refiriendo, está enfermo, gravemente enfermo, y me está escuchando, y si él
Siente, mira, si él da eso, el Señor lo va a sanar. Y esta persona dice, vean acá, pero ¿eso es conmigo? Pero eso es conmigo, pero no sabe cuántos millonarios están oyendo. Y es capaz de ir y meter en un sobre grande o no sé qué y llevarlo. Ese soy yo. Y comenzar entonces a esperar sanidad a cambio. Y eso se llama una manipulación de la piedad. Nosotros no podemos manipular a Dios ni manipular el corazón de los hombres. Yo no soy quien para ofrecerte nada si tú haces tal cosa. El que lo da es Dios, el que lo hace es Dios y no los hombres. Sí, hay muchos problemas en el mundo y hay muchas falsas doctrinas y todo eso que por estar manipulando lamentablemente han caído. Y Pablo le está aconsejando esto a Timoteo. Pero también este afán y este amor al dinero se produce cada vez que la persona se resfría en el amor a Dios. En la medida que usted se resfría en el amor a Dios, se despierta entonces el interés por las pasiones y por las riquezas de este mundo. Y eso es directamente proporcional. Bueno, Pablo le exhorta a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, le exhorta a huir de otra cosa. ¿Y sabe de qué? A huir de las pasiones juveniles. El joven es muy dado a ir detrás de las pasiones juveniles. Él no tiene la menor idea de lo que le espera. Él no sabe exactamente con qué está jugando. Y entonces comienzan desde muy temprano a tener algunas aventuras, algunas experiencias, porque él desconoce ese peligro, el peligro en el que está. Y después que llega el problema, comienza a llorar, comienza a deprimirse, comienzan los problemas no solamente para él, sino también para los que le rodean. Pero las pasiones juveniles afectan tu servicio a Dios. A nosotros nos enseñaron cuando estábamos estudiando en el seminario, aprende, dice Pablo, ¿cómo dice Pablo que debemos mirar a nuestras hermanitas? A las jovencitas. Dice, nosotros debemos mirarlas y tratarlas como a hermanas. Son hermanas en Cristo, que debemos respetar. Es como los animales que pueden ser, que sirven para la alimentación. Nosotros estamos llamados a cuidar de ellos, a respetarlos, pero ¿qué hacemos? Cuando llega el momento que están de provecho, nosotros lo matamos y lo comemos. Lo que no podemos hacer es darle una pedrada, es darle un golpe sencillamente por diversión para que el animal sufra. Porque usted está actuando mal a los ojos de Dios. Y lo mismo ocurre con el trato apropiado con las jovencitas. ¿Qué hace un jovencito serio? El primero comienza a prepararse como debe ser, a prepararse en todos los órdenes, a prepararse primero emocionalmente. El problema de hoy es que los muchachos no permiten ellos prepararse y madurar emocionalmente para entonces ir tras unas diligencias que no son apropiadas para su edad. No se preparan emocionalmente, pero también deben prepararse intelectualmente, es decir, estudiar.
Esa era la orden, ese era el mandato. Estudia, prepárate, especialízate en lo que sea, pero fórmate. Tienes que tener una base para entonces pensar en algo más serio. Hermanos, es un problema serio las pasiones juveniles. Cuando desbordan, el joven muchas veces pierde el norte, no le importan los estudios, no le importa el hogar, no le importa la familia, no le importa nada. Nosotros los padres tenemos que saber lidiar y trabajar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, para ayudarlos a madurar, que ellos puedan realmente pensar un poco en qué es lo que ellos quieren y si eso que quieren es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros propios deseos. Las pasiones juveniles podían atacar severamente a Timoteo porque era muy joven y estaba ya dedicado al servicio de Dios. Cuando él comenzó a dedicarse al servicio de Dios, él apenas tenía 20 años de edad. Ese hermano era muy joven. Así que Pablo tenía que instruirle en este aspecto, en esta materia. Y ese es el papel nuestro, trabajar con nuestros jóvenes en nuestras casas, en la iglesia, para ayudarlos un poco en esta materia. Porque la vida no es como la vemos desde la óptica de nuestros deseos pasajeros, sino que la vida tiene otro color, la vida tiene otro semblante cuando nosotros queremos hacer las cosas correctamente. Tenemos que prepararnos. Yo no me casé hasta que no terminé, me gradué y tenía un trabajo y teníamos ya los trastes comprados. Todo eso estaba asegurado, tenía el dinero para alquilar la casa, todo eso estaba listo, tenía el dinero para pagar el hotel, todo eso estaba listo, tenía dinero para 2 o 3 meses más adelante, a pesar de que estábamos trabajando. Así que no nos casamos hasta que esas cosas no estaban en su lugar. Pero eso es falta de fe. No es que es falta de fe. Es que tenemos que hacer lo que nos compete, lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad. Y Dios se encarga del resto. Así que no solamente yo, sino ella también ya habíamos presentado nuestra tesis, nos habíamos graduado. Y entonces, vamos a pensar entonces en matrimonio. Pero las cosas hay que hacerlas correctamente, de manera ordenada en la vida, para no tener tropiezos después, hermanos. Pablo está exhortando a Timoteo, no a Timoteo, sino en este caso a los corintios, a huir de otra cosa. Y ahora no es solamente a los jóvenes, sino es a los creyentes en sentido general. En primera a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que Pablo ahora está instruyendo a huir de la fornicación. Y es un problema serio, un pecado terrible. ¿Qué es la fornicación? Es cuando una persona que no es casada tiene relaciones sexuales, vínculos sexuales con otra persona que es casada o no es casada, pero que no es algo formal y bajo matrimonio como Dios lo establece. Y entonces eso es fornicación para el que no es casado.
y es adulterio para aquel que está casado. Pablo está hablando de este tema porque él sabía el problema. Habían muchos fornicarios dentro de la iglesia. Había inclusive un jovencito que estaba conviviendo con la esposa de su padre y estaba en la iglesia y eran creyentes. Pablo le está diciendo a ellos: huyan de la fornicación. Es un grave pecado. Es un grave pecado y no nos damos cuenta hasta dónde nos deteriora. Primero nos deteriora espiritualmente, pero también nos puede acabar y deteriorar físicamente. Fornicación, y a través de ella, puede ser transmisivo una especie de forma para transmitir muchos tipos de enfermedades de todo tipo, mis hermanos. Y eso es terrible cuando la gente no conoce y no sabe lo que eso significa. Se han inventado miles de formas para continuar en esa práctica y tratar de zafarse de sus efectos. Pero ¿qué va? No es posible. Así que la fornicación era un problema en algunos hermanos en esta iglesia. Y él no está hablando Pablo a los impíos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes. La fornicación puede acabar y terminar con tu vida presente, puede terminar con todo tu futuro, puede arruinar toda tu vida. Conocí a alguien, ¿verdad?, que incurrió lamentablemente en esta práctica, mala práctica. Y después yo lo veía asistir a algunas reuniones, después de pasar de ser alguien que predicaba el Evangelio, andaba con su Biblia, entonces lo veía con un pequeñito Nuevo Testamento en el bolsillo, que casi no se veía. ¿Y por qué anda con un pequeñito Nuevo Testamento que casi no se ve? ¿Qué estaba pasando en él? Finalmente se comenzó a resfriar y casi ya no lo veíamos, no iba a la iglesia. Qué cosa terrible. Debemos huir no solamente de estos pecados, sino también huir de la idolatría en todas sus formas. Igual Pablo, hablándole ahora a los corintios, les dice en el versículo 14 del capítulo 10: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. De la idolatría en todas sus formas. Es difícil pensar, hacerse la idea de que personas que están en la iglesia, que le están sirviendo a Dios, al mismo tiempo pueden estar practicando idolatría. Y déjeme decirles, sí, es verdad, y eso ocurre cada vez. Podemos pensar que es difícil que los asistentes a la iglesia estén involucrados en estar practicando santería o estar practicando el vudú. Pero cuántos hermanos en la iglesia de Cristo y aún mantienen esas prácticas paganas que se convierten en prácticas nocivas no solamente para los bolsillos, sino también para la vida espiritual. Hermanos jugando la lotería, buscando el golpe de la suerte, consultando la santería, los santeros, o leyendo los horóscopos y pensando que ahí hay alguna información creíble. Con los periódicos, las revistas,
Yo conocí a un cristiano que compraba esas revistas y entonces lo que le gustaba era ir a la sesión de los horóscopos. Otros que le gustaba ver un programa, aquella vez Primer Impacto, porque había un tipo ahí que comenzaba a decir y hablar disparates. Y podemos ahora cometer el error de escuchar a algunas personas que están hablando y están prediciendo cosas, tienen programas para predecir cosas cada día. Dice, ¿cuál será el futuro de la situación de Venezuela? Pues ponga a Moni, que es la vidente. A Moni la vidente. A qué sé yo quién, el otro, un brasileño que anda por ahí diciendo y prediciendo cosas. Y la gente le está creyendo y lo busca. ¿Y qué va a decir hoy? ¿Qué es lo que va a decir hoy? La gente está curiosa por saber el futuro. Nosotros podemos ir a esa gente y ver qué va a pasar en la República Dominicana. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Qué figura se va a morir? Algunas veces comienza, hay un artista muy famoso aquí que en el año tal se va a morir. Todo el mundo, oye, lo dijo fulano de tal. Y déjenme decirle que hay uno que predijo el terremoto en Haití. Y él se ha hecho famosísimo, porque él ciertamente lo ponen ahí en una ocasión cuando él está hablando y él dijo eso. Y entonces así mismo es capaz y comienza. Hay otro que predijo el triunfo de Donald Trump cuando todavía él estaba muy por debajo de su competidora y todo el mundo pensaba que era la mujer. Pero esa persona dijo, no, el que va a ganar es fulano de tal, y está grabado. Usted diría, óyeme, pero hay que escuchar a esa gente. Déjeme decirle que el diablo se encarga de confundir las mentes para que nosotros creamos que esa gente tiene el poder de decir las cosas y de adivinar. Y llevarnos entonces a confiar más en lo que ellos dicen que en lo que Dios dice en su palabra. Pero qué lamentable. Qué lamentable cuando el cristiano está practicando todas estas cosas que son formas de idolatría. Eso también es idolatría. Idolatría en todas sus formas. ¿Cuántos creyentes están tratando de añadir a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo ya llevada a cabo en la cruz del Calvario para nuestra salvación, ofreciendo entonces sacrificios, promesas, peregrinaciones, portando resguardos para ser protegidos, o son capaces de comprar resguardo para la protección de otros? A mi hija alguien le regaló allá en Estados Unidos un divino niño. Dice, hey, te voy a regalar algo muy bonito que lo compré para ti. Y le regala el divino niño. Le dice ella, sí, es el divino niño, pero el divino niño ya creció. El divino niño es nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario. Ese es el divino niño, que ustedes todavía lo creen que es un niño. Pero esto tiene otro trasfondo, no es simplemente la niñez de Jesucristo. Tiene otro trasfondo que se va más allá de lo que nosotros podemos pensar, y no como, ay, qué angelito, ay, qué cosita bonita, ay, mira. Pero le atribuyen a eso un poder de resguardo, un poder protector. Y eso es obra del diablo. Hermano, ¿cuántas maneras de nosotros cometer idolatría a los ojos de Dios? Y eso es pecado. Y Pablo le está instruyendo a los corintios, nos está instruyendo a nosotros a huir de la
idolatría. Es una orden, dice huid. Es un imperativo. Huid de la idolatría. Me hubiera gustado, ¿verdad?, en el estudio de cuántas cosas Pablo manda al cristiano a huir, no solamente lo que dice a Timoteo, pero como era Timoteo nada más, era ponerlo a investigar demasiado. Pero Pablo instruye a que huyamos de todas estas cosas. Huir no es opcional, como ya dije, huir aquí es imperativo, un mandato. No se te está diciendo que pienses, que observes, que analices, y que entonces, dependiendo de cuál sea tu conclusión, entonces huya, porque no podemos vivir ajenos a lo que nos rodea. No, te manda a huir. Huye de estas cosas. Huye inmediatamente y sin pensarlo, porque de alguna manera va a afectar tu corazón. Así que el hombre de Dios se caracteriza por las cosas de las cuales huye. Huir del pecado en sentido general. Huir del pecado, donde quiera que haya pecado, tú debes huir de allí. Y buscar ¿dónde? Buscar la protección de la santidad de Dios. Y ahí está Dios. Ahora, en el pecado no está Dios. El hombre de Dios también se caracteriza por las cosas que sigue. Y es interesante aquí, ¿cuáles son esas cosas que el hombre de Dios sigue? No solamente debemos huir, porque a veces huimos sin sentido. Huimos y no sabemos hacia dónde huimos. Pero ahora Pablo dice, no solamente debes huir, sino que tú debes ahora correr para tú seguir otras cosas. El hombre de Dios debe seguir como si fuera una competencia, como si fuera una carrera, la corona de la victoria, la corona de gloria. Debe seguir lo que es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Jamás debería conformarse con lo que simplemente es hoy, sino que hay una carrera que debemos emprender para justamente crecer en santidad y crecer en la vida piadosa. El hombre de Dios entonces va a seguir lo que dice aquí, la justicia en primer lugar. Es el versículo 11, y sigue la justicia. La justicia nos habla de la rectitud moral de Dios. Esto tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros actos, tiene que ver con nuestra conducta. Entonces nosotros seguimos si seguimos la justicia, debemos seguir todo lo que es justo delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con nosotros? Dice, el justo juicio de Dios. En este mundo nosotros no tenemos un justo juicio, porque el hombre es imperfecto. Tenemos juicios viciados. Pero Dios, que nos conoce y sabe lo que nosotros pensamos antes de hacerlo, Él va a tener un justo juicio. Y ese justo juicio tiene que ver con ese carácter moral correcto de Dios. Debemos ser cuidadosos entonces como nosotros juzgamos las cosas, porque nosotros deberíamos hacerlo con justo juicio, como lo hace Dios. Y el uso de nuestros recursos que Dios pone a nuestra disposición, debemos usarlo entonces de una manera justa. Si somos empleadores, debemos ser justos con nuestros empleados, con nuestros supervisados. Si somos trabajadores, debemos vivir y servir
justamente a nuestros empleadores. En la comunidad de creyentes nosotros debemos de ser justos en el trato de los unos para con los otros, en nuestros hermanos. ¿Qué debemos evitar? La discriminación. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar el prejuicio. La justicia es algo que nosotros debemos seguir en todo momento. Debe ser nuestro principal norte. Pero el hombre de Dios debe seguir algo más. Dice aquí, debe seguir la piedad. Los hermanos que participaron o que participan los miércoles, tal vez se acuerden de qué es piedad y cuál es el significado de la definición de piedad. Yo le puse algunos ganchitos allí, le puse compasión, le puse otras cosas y entonces fácilmente podíamos irnos por ahí, pero eso no es lo que significa la palabra piedad. La palabra piedad entonces significa la práctica de nuestras obligaciones espirituales en reverencia a Dios. Todas las prácticas piadosas nos hablan de oración, nos hablan de escudriñar, estudiar la palabra de Dios, de predicar, de ayunar, de asistir puntualmente a la iglesia, de enrolarnos en el servicio a Dios. Todo eso es parte de la piedad. Y esta palabra aparece 9 veces en esta epístola y por eso nos habla de la importancia que Pablo le da a la piedad. Dice que Pablo ora para que vivamos en toda piedad y honestidad. Toda piedad y honestidad. Pablo está orando para que los hermanos, no solamente estos hermanos de allí, de la iglesia en Éfeso, sino cada uno de nosotros pudiéramos y podamos vivir bajo la piedad y la honestidad. Pablo habla de las mujeres que profesan piedad en el capítulo 2, el versículo 10. Llama al evangelio también el ministerio de la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. Una doctrina que se ajusta a los lineamientos de la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho que nosotros debemos creer. Habla de hombres que toman como fuente de ganancia la piedad. Es decir, el servicio, el ministerio a Dios, lo toman como fuente de ganancia, lo hacen por interés pecuniario, hermanos. Hay algo que define al cristianismo, no solamente el cristianismo de hoy, sino al cristianismo de siempre. Y justamente eso es la piedad. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando hoy con relación a esto? Vemos a los niños siendo guiados desde temprano a ser piadosos, a ser respetuosos, obedientes a la palabra de Dios, a ser fieles a Dios. Vemos padres realmente piadosos que enseñan piedad a sus hijos. Vemos iglesias piadosas que tienen como norte principal la predicación del evangelio, la salvación de las almas, la edificación de los hermanos, el interés por la situación particular de cada persona, de cada siervo de Dios. Estamos verdaderamente viendo jóvenes hambrientos por ser piadosos. No estamos mirando jóvenes hambrientos por ser piadosos. Eso es lo que Dios espera, que tengamos hambre de ser piadosos, de seguir lo que Dios ha trazado, el camino que Dios ha trazado. Qué cosa tan hermosa, tan bella era cuando nosotros éramos jovencitos y los domingos en la tarde nos íbamos a predicar el evangelio
a 6 kilómetros del pueblo, nos íbamos a pie. 6 kilómetros a pie. Y usted veía esa cantidad de jóvenes de la iglesia y yendo hacia un lugar llamado Paso Cibao, hacia allá. Íbamos predicándole a todas esas personas que vivían en la carretera o cerca de la carretera, que no había nadie que se detuviera exactamente, que fuera expresamente hacia ellos, sino nosotros íbamos caminando e íbamos a pie hasta el kilómetro 6 y volvíamos. No era buscando mangos, no era en una diversión, ¿verdad?, haciendo chistes y cogiendo el aire y tirando piedras. Era predicando el evangelio. Y éramos jóvenes, jovencitos. Pero ¿qué había? Un fervor piadoso. Y todos queríamos estar ahí a la hora que íbamos a salir. Salíamos a las 4 de la tarde. Y regresábamos, ¿verdad?, de allá a tiempo, ya a las 6:30. A más tardar, ya estábamos de camino para bañarnos, cambiarnos e irnos para el culto de la noche, que era a las 8 de la noche. Y ahí estábamos todos los jóvenes en el culto de la noche, cantando y alabando con fuerza a nuestro Dios. Y usted veía ese grupo de jóvenes. Ese es el fervor. ¿Dónde están esos jóvenes? Esos jóvenes que tenían ese fervor, usted se pone a preguntar, ¿dónde están, mis hermanos? Y ellos están, nosotros estamos sirviéndole a Dios de alguna manera. Esos jóvenes tienen hoy hogares estables, viven con sus hijos, se casaron bien casados. Son jóvenes, hoy son hombres que se mantienen fieles a Dios. Ellos eran jóvenes fervorosos, estuvieron dedicados al Señor en su oportunidad. Hermano, no tuvimos esa juventud de hoy para estar perdiendo el tiempo. Siempre estábamos en algo productivo, constructivo, y nos íbamos a los diferentes campos. ¿A qué? A llevar la palabra de Dios. Nos íbamos en una camioneta atrás, íbamos todos ahí, íbamos allí, nos metíamos acá y volvíamos acá. En diciembre teníamos lo que era la semana juvenil. Eso era esperado, eso era algo que hacíamos en la semana juvenil. Teníamos juegos deportivos de voleibol, siempre con la idea de hablarle a otros, de ganarnos a otros y de nosotros tener un tiempo de esparcimiento. Esa semana juvenil teníamos diferentes actividades. Éramos jóvenes verdaderamente comprometidos con la obra de Dios. ¿Qué ha sucedido con todos esos jóvenes, mis queridos? Todos esos jóvenes, Dios de alguna manera, Dios los ha bendecido. Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado en nuestras vidas, porque de eso se trata. Por lo tanto, Pablo está hablando acerca de la piedad y de cómo los jóvenes, no solamente los jóvenes, los adultos, los caballeros, todos deberían ser hombres piadosos. Estamos mirando estos padres, estos hombres piadosos en el hogar, son los que encabezan el devocional en nuestras familias. Ay, algunos hermanos están preguntando, pastor, ¿y qué es eso, devocional? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Un devocional es una actividad que deberíamos llevar toda la familia, todos los creyentes en nuestras casas, junto con nuestros hijos, de estudiar la palabra, de cantar, pero de ser algo que tenga algún tipo de continuidad. Podemos leer, tener libros devocionales, lecturas devocionales,
aprendernos cánticos, es el tiempo de aprendernos coritos que cantamos aquí, himnos, cánticos. Y antes teníamos en la iglesia que la gente cantaba. ¿Y por qué cantaba? Porque se reunía en los hogares y cantaban entre ellos y entre su familia. Pero ahora, cada vez que ponemos un himno de eso, hermano, ¿y qué himno es ese? Yo no lo había oído. Lo hemos cantado otras veces, pero yo no lo he oído. ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la piedad? Es una sociedad que nos ha acostumbrado a la comodidad. Y la piedad tiene que ver entonces con un esfuerzo, y eso está en contraposición. La sociedad nos llama a la comodidad y la piedad nos llama a hacer algún esfuerzo para poder realmente adorar y agradar a nuestro Dios, un sacrificio. La piedad debe doler. La piedad nos debe hacer gemir. Tú debes aprender a llorar para ser piadoso delante de Dios. No es un camino fácil. Sí, a veces Dios tiene que quitar delante de nosotros las cosas que más adoramos, que más anhelamos, precisamente por causa de la piedad. Yo tenía delante de mi vida ese deseo de tocar y de llegar a los niveles más altos, pero el Señor me llamó a ser piadoso primero. ¿Y qué tuvimos que hacer? Sacrificar eso, ese deseo, por ser piadoso. La piedad demanda sacrificio de lo que más tú anhelas, posiblemente. Hay un jovencito que todo el mundo lo admira, es la estrella del momento, el que más pelotas mete al aro. Ese jovencito tiene que tirar antes del juego 200 o 300 pelotas al aro de diferentes ángulos. Para él entonces, ¡ay, que mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¿Y cuántas horas al día por día, tiene que ese individuo estar practicando hasta tener exactamente esa conectividad y esa precisión justamente en el tiro? Ejercítate en la piedad. Practica la piedad. ¿Por qué no memorizamos los versículos? Porque no nos ejercitamos en la piedad. Sencillamente por eso. Por eso no lo memorizamos. No tomamos en cuenta ni llevamos a cabo, como dije, los devocionales diarios. ¿Dónde están las madres que están enseñando a sus hijos realmente a ser piadosos? Duele, sí, cuesta sacrificio enseñarlos a ser piadosos. El nieto mío, el varoncito, él puede decir un versículo con cada una de las letras del alfabeto. Nada más le pone la letra del alfabeto y él le dice un versículo. Ahora, ¿qué implica eso? Implica un sacrificio de sus padres, estar ahí con él y repetirlo otra vez, y volver y repetirlo, hasta que él lo memoriza. Y usted le pone cualquiera de esas letras y él le va a decir un versículo de la palabra de Dios con su cita. Ese tiempo hay que aprovecharlo. Esa mentecita todavía que está ahí tierna, limpiecita, que no hay mayores contaminaciones, hay que aprovecharla. Hay que meterle palabra de Dios. Por eso me dijo él esta mañana, está queriendo aprender español, pero casi no puede, pero me dice esta mañana: Abú,
están diciendo noticias falsas de Dominican Republic. Porque él oye, y cuando oye las noticias, y él oye, oh, ¿qué está pasando? Porque día tras día, ya, ahí me estaba poniendo mi hija las noticias, lo que están diciendo cada día, es acabando con nosotros. Y entonces, él está oyendo que aquí es que se está muriendo mucha gente. Entonces dice, pero eso no es verdad. Digo, no, no es verdad. Y entonces él me dijo, así que yo voy a defender y yo voy a decir que no es verdad. Entonces dije, no te pongas en eso, ¿verdad? Hermanos, pero ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser piadosos? Es trabajando, y eso implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo para lograr realmente que ellos puedan ser piadosos, jóvenes piadosos después y hombres piadosos para con Dios. Otra cosa que el hombre sigue, dice el texto, es justamente la fe. Significa la convicción, significa la confianza en Dios. Esta palabra aparece 19 veces en esta carta, y aparece estas 19 veces porque el apóstol Pablo le dedica gran importancia a la fe. Y aquí podía existir algún tipo de debate, ya que puede usarse en diferentes sentidos. Aquí fe podría entenderse como un sistema de creencias. Por ejemplo, ¿cuál es tu fe? O sea, no te están preguntando ahora qué tanto tú le crees a Dios, sino cuáles son tus creencias, cuáles son tus doctrinas, qué es lo que tú realmente crees. Pero también habla en sentido particular y subjetivo acerca de la fe. Nosotros debemos creer exactamente lo que Dios dice y tener una conciencia bastante despierta acerca de lo que significa fe. ¿Para qué? Para no tener una fe fingida. ¿Cuál fue la fe que le enseñaron a Timoteo? Dice, una fe no fingida. La fe no se puede fingir, porque si usted finge la fe, usted está fingiendo su entrada al cielo. No podemos fingir realmente la fe. Debemos de ser sinceros y honestos delante de Dios. ¿Qué es lo que yo creo y en quién yo creo realmente? Hermano, y eso hay que definirlo con claridad. ¿En quién es que tú crees, tú confías? ¿Y qué es lo que tú crees? Hay mucha gente que creen en Dios, pero entonces tienen un sistema de creencias de basura, que no desdicen mucho de su creencia en Dios. Son ignorantes realmente del punto de la palabra de Dios. Una de las cosas que más ha perdido el cristianismo hoy en día es el autoexamen de la fe. La gente no es capaz de examinar su fe. ¿Cómo anda mi fe? Nosotros podemos ir al médico para que examine cómo está nuestro corazón. Nosotros podemos ir al médico para que nos indique un examen clínico y ver cómo anda nuestra sangre, cómo están nuestros glóbulos rojos, etcétera, pero no vamos a examinar cómo está nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en Dios? Los predicadores antes, ellos enfatizaban mucho el autoexamen de la fe, no para torturarnos, pero sí para poder crecer, para poder eliminar aquellas prácticas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Pero el hombre de Dios también debe seguir otra cosa, y se debe seguir el amor, el afecto, la benevolencia. Aparece 5 veces en esta carta, y entonces Pablo hace mucho énfasis en lo que es el amor de Dios,
es abundante. La mujer cristiana, dice el capítulo 2, debe permanecer en el amor. El capítulo 4, el versículo 12 dice que debemos permanecer, ser ejemplos, ¿en qué? En amor. Si en algo debemos ser ejemplos los hijos de Dios, los cristianos, es en amor. En que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Es interesante que el amor aparece tal vez una vez solo, pero en muchas partes aparece combinado, porque hay un falso amor y a veces hay un amor incorrecto. Por ejemplo, amor al dinero. Es un amor incorrecto. No es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Si pensamos en nuestra sociedad, podíamos evidenciar, ver claramente que hay una ideología falsa del amor. Una ideología falsa del amor. Por ejemplo, por amor, un hombre mata a su propia pareja. Y lo podemos ver en titulares, en periódicos, en noticias. Pero ¿qué amor es este? No tiene sentido. Si tú tienes amor, ¿cómo la matas? Lo titulan, por amor, este hombre mata a su pareja. O porque se acabó el amor, se separan. El amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. Así que el verdadero amor siempre estará allí presente en el corazón. Por amor a una mujer aborta. ¿Cómo va a ser que usted va a abortar? Por amor. Ese es un acto indebido a los ojos de Dios. Por amor se casan las parejas homosexuales y allí se profesan fidelidad y son unidos en amor. ¿Y qué amor es este? Es un amor divorciado, es un amor contrario a lo que Dios establece. Yo debo amar a alguien de mi misma pareja, pero no con ese amor. Yo no puedo amar a alguien de mi mismo sexo con el amor eros. No puede ser. Yo tengo que amarlo con el amor ágape, con el amor filial. Y yo puedo hasta besar a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a quien sea, con ese amor. Pero el mundo ha trastocado las cosas. Y entonces dice, no solamente se aplica al amor ágape, al amor filial, sino también al amor eros. ¿Qué clase de amor? Ese no es el amor que Dios nos manda a establecer. Y en círculo cristiano parece que ha afectado esta ideología falsa del amor. Dice, un Dios de amor no va a enviar a nadie al infierno. Ajá. No, sí. Dios nos ama a todos los hombres. Y por cuanto nos ama, ha hecho el sacrificio más grande. Pero Él no puede contradecir su palabra. Y lo que Dios ha dispuesto, eso está establecido. Y no es Él quien te manda al infierno, sino es que tú decides, por no creer en Cristo, ir al infierno. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y para el día del justo juicio de Dios. Es tu corazón no arrepentido, tu corazón duro, que te llevará al infierno si no crees. No es Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Quiere salvarnos. Quiere que estemos a su lado. Otros dicen, al final de la jornada, lo que importa es el amor, no la doctrina. Así que no me importa lo que tú crees. Somos hermanos. Y tratamos de encajar en cualquier tipo de iglesia, no importa la doctrina. Y ese es un amor totalmente equivocado. Porque el amor
en el sentido del vínculo entre hermanos tiene que ver con lo que tú crees. No puedes dame la mano y mi hermano serás. No, eso no es así. Eso no es así. No debes juzgar, dice el mundo. Debes amar. No importa lo que el otro haga, no importa lo que el otro crea, no le juzgues. Tú lo que tienes que hacer es amarlo. Pueden decirle que Dios sí ama a todos los hombres, pero Dios no ama el pecado de los hombres. Y como Dios no ama el pecado de los hombres, yo tampoco amo el pecado de los hombres. Y tal como Dios lo hace, yo también condeno el pecado de los hombres. Así que debemos de ser sumamente cuidadosos cuando usamos la palabra amor. El amor en las Escrituras está definido como normalmente unido a la verdad. El amor nunca estará divorciado de la verdad. Siempre estará amarrado a la verdad. El verdadero amor que nosotros debemos mostrar hacia el mundo es decirle la verdad. Y la verdad es que Cristo los ama y ellos deben arrepentirse para ser beneficiarios del amor de Dios. Esa es la verdad. Y nosotros estamos llamados a decir esa verdad por cuanto nosotros le amamos. Debemos mostrar amor en nuestras iglesias, amarnos los unos a los otros y, como dice la Escritura, crecer en amor. Debemos negarnos los unos a los otros para justamente amar a nuestros hermanos. El amor es el buque distintivo del cristianismo, pero tenemos que tener muy claro lo que es el amor. El amor no significa desconocer la realidad de las cosas. Por más que nosotros amemos a nuestros hijos, no podemos poner a un lado su actitud pecaminosa. Debemos señalarle el pecado. Cuando la hija mía venía, era pequeñita, venía y me traía el cuadernito para que yo lo revisara, porque ella estaba contenta porque tenía un 90 en una caligrafía o lo que fuera, y yo revisaba y entonces me detenía en la palabra que estaba mal. Me decía, muy bien mamita, muy bien, pero mira, vamos a practicar esta palabra, pero toditas las otras están buenas. Sí, muy bien y te felicito, perfecto, pero vamos a practicar esta palabra para que tú la aprendas a escribir correctamente. Sí, el amor ama, pero no puede dejar de ver cuando hay faltas. Nosotros amamos así como Dios nos ama, pero Dios no nos pasa por alto nuestro pecado, nuestras faltas. Él tiene que señalarnos de alguna manera nuestra falta, nuestros pecados, por cuanto Él nos ama. Y ese es el verdadero amor. Cuando yo puedo decirte, mi hermano, mi hermana querida, yo quisiera que tú, mira, cambiaras en esto, yo quisiera que tú, óyeme, no te ofendas, que es que te lo estoy diciendo es porque te amo, es porque te amo. Si no, ¿sabe qué? Me importara. Y te dejo a tu suerte, que le des cuenta a Dios. No, no lo puedo hacer porque te amo. Hermanos, el hombre de Dios sigue algo más que se llama la paciencia. La paciencia es la capacidad del soporte y el aguante. Paciencia es soporte y aguante, soporte y aguante. Y vivimos en una sociedad que no promueve la paciencia para nada, que no aguanta nada, que por todo quiere explotar en el mismo instante. Pero nosotros que seguimos la paciencia debemos aprender, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de soporte y aguante. ¿Cómo puede mantenerse un matrimonio por
60, 70 años, 75, como yo vi, celebrando las bodas no sé qué de qué. ¿O no? Soporte y aguante. Fulana, ¿dónde me pusiste los lentes? Como siempre, ¿verdad? No, mi querido, tú lo tienes puesto, mira, están ahí. Paciencia. Implica soporte y aguante. Créanme que ya comenzamos en ese proceso. Soporte y aguante. Y los zapatos, pero es que tú lo tienes puesto ya tú lo pusiste, porque vamos perdiendo la noción de la realidad. Y entonces esa capacidad de soporte y aguante es lo que nos permite seguir hasta el final. Si tienes una relación que no funciona, entonces como no hay paciencia, lo primero que te asalta a la cabeza es, deja eso y busca otra. ¿Por qué? Porque no hay paciencia. No hay paciencia. Si hay algo que no te gusta porque lo compraste, ¿no? Tira eso allá a la basura y yo voy y compro otro. O algo que no funciona. Hermano, alguien compró un efecto, algo, y lo iba a botar y que porque no funcionaba, y era porque ella no sabía cómo era que funcionaba correctamente. Y ya lo iba a botar. No, un poquito de paciencia. Entonces, vivimos en un mundo totalmente acelerado y nosotros nos encendemos desde que nos levantamos y queremos permanecer encendidos y a todo lo que da acelerado. ¿Usted cree que un carro puede, desde que usted lo enciende en la mañana, usted le pisa el acelerador y tenerlo y pasar el día entero? No, así no. Tiene que haber un momento en que el carro descansa, el motor descansa, ¿verdad? Y hay que a veces hasta apagarlo. Yo le preguntaba a un electricista en mi pueblo, un vecino mío, él era, usted sabe, pegaba alambre y cosas, y entonces yo le preguntaba, ¿y qué, cabo? Yo le decía cabo, y él me decía, con la 220, es decir, estoy a 1000. Y ahí va con su escalera. A las 5 de la tarde, cuando yo volvía, cabo, con la 220, digo, bueno, usted se va a quemar. Finalmente se quemó. No podemos vivir con la 220, ¿verdad? Todo el tiempo. Tiene que haber un transfer que nos permita en un momento dado descansar algo. Pero estamos encendidos y esta sociedad nos hace estar muy encendidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Así que yo estaba tan encendido anoche que como a las 2 de la mañana estaba oyendo disparos. Estaba muy encendido, ¿verdad? Todavía estaba en mis oídos. ¡Oh! Cuando me despierto, no, pero aquí no hay nada. Sí, el sistema nervioso a veces nos conecta y nos hace estar verdaderamente encendidos. Hermanos, el hombre de Dios sigue algo más que se llama la mansedumbre. Y la mansedumbre significa sencillamente poder bajo control. Ser manso es saber que tú tienes mucho poder, Dios te ha dado mucho poder, pero ese poder tiene que estar bajo control. Mire, si en el mundo el poder que tiene el hombre no estuviera bajo control, ya no existiríamos. ¿Cuántas naciones tienen bombas nucleares? Muchas. ¿Tienen conflictos? Sí, hay conflictos. Y si en esos conflictos ellos fueran a pensar, no, pero esto lo vamos a resolver ahora mismo. No, vamos, dale el botón. ¡Chup! Salió el cohete. ¡Pum! Se acabó. Y el otro, pero si así, espérate.
¿Qué hubiera pasado con el mundo? Ya. Pero ese poder que el hombre tiene, ¿verdad? Ese poder está bajo control. ¿Sabe de quién? De Dios. El Espíritu Santo mantiene al hombre. Él no va a destruir, Él no va a hacer, Él no va a cambiar el plan de Dios, porque el que no, esto se va a cumplir conforme al calendario de Dios. Y es el Espíritu Santo que tiene esa misión. Por eso alguien dijo que si el Espíritu Santo se hubiera ido, por un momento sale de esta tierra, todo esto se vuelve nada. Pero mantiene todo bajo control. Y eso es lo que debe ocurrir en la vida de cada cristiano. Hermanos, permitir que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente tome el control. ¿Para qué? Para que tú puedas ser manso. Porque por ti mismo no vas a ser manso. No vas a ser manso y humilde. Vas a ser un hombre, una mujer rebelde, dispuesta a disparar en cualquier momento. No eres capaz de cerrar tu boca y apretar tus dientes, sino profetizar la palabra que va en ese momento. No. Si fuera así, entonces no hubiera manera de cómo mantenernos en una convivencia, realmente una convivencia pacífica. Hermanos, mansedumbre, manso, no es alguien que es pisoteado por todas las personas, ni tampoco significa alguien que es totalmente tranquilo. Nosotros conocemos gente que son tranquilos, que aparentemente no matan ni una hormiga, pero para nada son mansos. Son personas rebeldes realmente. Así que la mansedumbre no tiene que ver con esa parsimonia o ese comportamiento, no, tiene que ver con tu corazón, como dijo el niño, ¿verdad? Mi hijo, siéntate aquí, y se paraba, siéntate, y vuelve y se para. Finalmente la madre lo sentó y se puso arriba de él. Siéntate, te dije. ¿Sabe qué le dijo el niño? Sí, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Por dentro estoy de pie. Y eso nos habla justamente de esa rebeldía que hay en el corazón del hombre. Hermanos, eres pecador, eres un pecador redimido por Dios, eres amado por Dios, y tú tienes que reconocer eso para poder ser manso ante Dios, ante el mandato de Dios. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, dice la Escritura. Pero llegó un momento en que este hombre se enojó de tal manera que no le importó lo que Dios había dicho, y tampoco pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque falló en la mansedumbre. La mansedumbre lo llevó a la falta de mansedumbre lo llevó a la desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que sucede con la falta de mansedumbre? Que te lleva a la desobediencia a Dios. El hombre de Dios se caracteriza finalmente por las cosas por las cuales pelea. Primero por las cosas de que huye, ¿verdad? Por las cosas que sigue. Y ahora en tercer lugar, por las cosas por las cuales pelea. Y nosotros tenemos una batalla. Tal como preguntamos el miércoles que qué era la batalla. La batalla, ¿y quién ha dicho que los cristianos estamos en batalla? Sí, la batalla de la fe. Tenemos que vivir batallando en el día a día. Y esa batalla constante, esa guerra, primero está en nosotros. Porque hay una carne que se rebela. Dicen nuestros miembros, se rebelan contra el Espíritu. Y hay una guerra interior, y Pablo la señala en el capítulo 7 de Romanos. Dice Pablo, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Somos muy dados a decir, no, yo quiero, no, porque tú sabes, en mi corazón está.
Pero a la hora de hacerlo, nada, porque el querer posiblemente está en ti, pero no el hacerlo. Y no importa lo que tú quieras, para Dios lo que define las cosas es lo que tú hagas, lo que tú hagas. Por lo tanto, hay una guerra interior en nosotros, pero hay una guerra hacia afuera, y esa guerra es contra el mundo. Es un combate cuerpo a cuerpo y las cosas del mundo. Y tenemos que vivir guerreando, porque nuestros ojos desean una cosa, ese interior de nosotros quiere algo que el Espíritu te dice, no es lo que Dios quiere para ti. Nosotros quisiéramos buscar el reconocimiento, la fama, la grandeza, buscamos las riquezas, buscamos las cosas de este mundo, y Pablo le está diciendo, debes huir de esas cosas. Ahora sigue estas otras que sí son las que te convienen, y tú debes pelear la buena batalla. No es pelear por un terreno. Aquí hay familias que están debatiéndose entre la vida y la muerte por un bien material, un terreno. Se matan el papá, la mamá, los hermanos, todo, una guerra. No te manda a batallar ni a guerrear por un terreno. No es una pelea por una plaza, por un negocio, por una mujer. Vemos qué pasa, ¿verdad? En esta sociedad, los hombres matándose no por el amor de una mujer, sino por una pasión desesperada, y es lo que sucede. No es la pelea por un puesto político, por un lugar de preponderancia en la sociedad. No es esa pelea. No es el que pelea o el que lucha en una cancha, pues, en un deporte o en un estadio. No es eso. Es el que pelea justamente para establecer el reino de Dios y su justicia. Es el que pelea por su iglesia. Es el que pelea por cada día estar en mejores condiciones espirituales para con Dios. Es el que pelea y desafía en el nombre de Jesucristo para que sus hijos puedan realmente seguir el camino de Dios. Es el que pelea por su hogar, por su familia, por su esposo. Es el que está dispuesto a echar esa pelea con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, mantenerse fiel a Dios a través del tiempo. Es el que pelea contra sus pasiones desenfrenadas. Es ese, el de la buena batalla. Esa es la buena batalla. Y en eso se distingue el hombre de Dios. Mis hermanos, ¿cuáles son las características del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del joven de Dios? Se caracteriza en primer lugar por las cosas de las cuales huye. En segundo lugar, las cosas que verdaderamente siguen, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que debe seguir? A ver. Sí. Y la mansedumbre. Esas son las cosas que debe seguir, entre otras, ¿verdad? Hay muchas más. Y finalmente se caracteriza por las cosas por las cuales pelea. ¿Por qué debemos pelear? El reino de Dios. Debemos pelear para que nos mantengamos santos y sin mancha delante de los ojos de Dios. Debemos pelear por nuestros hijos para que sigan el camino de la justicia. Debemos pelear, librar esa guerra de rodillas por nuestros esposos inconversos o tal vez sencillamente creyentes, pero que no dan muestra de fidelidad a Dios. Pero también tenemos que pelear por nuestras esposas, para que el Señor las transforme cada día y las ayude a ser mujeres verdaderamente virtuosas.
Tenemos que pelear para que en nuestra iglesia los jóvenes sean jóvenes piadosos, jóvenes ejemplo ante la sociedad, jóvenes que emprendan el trabajo, que estén dispuestos a ir adelante y no sencillamente estar apagados y sentados, sino dispuestos a aportar, porque la juventud es el motor de la iglesia. El motor de la iglesia no es el pastor. El motor de la iglesia primero es el Espíritu Santo de Dios. Y después de eso es el trabajo y el fervor de cada hijo de Dios dentro del pueblo de Dios. Hermanos, y esa es la gran verdad. Nosotros debemos entonces tratar de ser esa mujer, ese hombre, ese joven de Dios que Dios espera que usted sea. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre celestial, porque tú nos hablas la verdad, lo que necesitamos. Ayúdanos a distinguirnos por ser creyentes que estamos dispuestos a huir del pecado, a huir de las cosas que no te agradan, Señor. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir todas estas virtudes que tú señalas en tu palabra, Señor. No solamente estas que hemos mencionado, sino todas aquellas que distinguen a una persona que está lleno por el Espíritu Santo de Dios. Imploramos, oh Dios, también que nos ayude a estar dispuestos a pelear, no por las cosas que perecen, sino por aquellas que permanecen por la eternidad. Señor, estar dispuesto a echar la buena batalla de rodillas, Señor, dispuesto a vivir una vida de oración, de clamor, de dependencia a ti y de intercesión. Padre, eleva nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos a, cuando lleguemos al cielo, tú puedas decir: oh, bien buen siervo fiel. Padre, y esto debemos construirlo ahora. Este es el momento. Guía a tu pueblo en estas instrucciones maravillosas que nos das para que podamos obedecerlas y seguirlas para nuestro bien, para nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.